Oremos por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que has recibido nuestros cantos, nuestro reconocimiento y adoración. Suplicamos ahora, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, tu ayuda, iluminando nuestra mente, fortaleciendo nuestras almas para atesorar tu palabra y que pueda esta cumplir el propósito para el que fue diseñada, de moldearnos, de reconstruirnos en la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Padre, la bendición sobre tu palabra en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces nos colocamos ahí en Primera de Corintios 14. Recordamos que hemos considerado en el capítulo 13 el amor como la llave que da significado y sentido al uso de los dones espirituales, y el amor es también la parte esencial de la nueva vida en Cristo para cada uno de los creyentes. Ahora en el capítulo 14, el apóstol, sabiendo que los corintios tenían la tendencia a desviarse en el ejercicio de los dones, como hemos escuchado en los capítulos anteriores, en toda la epístola, les recuerda en este capítulo 14 algunos principios que deben gobernar las reuniones públicas de la iglesia, señalando específicamente en este capítulo el principio de la edificación, el principio del entendimiento y el principio del orden, ¿verdad? Tres principios fundamentales que deben gobernar las reuniones públicas de la iglesia, ¿no? En primer lugar, el principio de la edificación, versículo 1 al 5 y 26 de este capítulo 14. En este primer párrafo, el apóstol retrocede un poquito. Ustedes recordarán que en el capítulo 12 estuvo hablando de la necesidad de que comprendiéramos que la iglesia es un cuerpo, que no debíamos actuar en forma independiente, sino que todos formábamos un cuerpo y éramos miembros cada uno en particular del cuerpo. No habría por qué sentir envidia, recelos, egoísmo en el cuerpo. Así que dice, después de terminar en el capítulo 12, yo les muestro, dice, un mejor camino, ¿no? Es lo que dice, procuren los mejores dones, mas yo les muestro un camino más excelente. Y es donde plantea el asunto del amor, y ahora retoma la idea en el capítulo 14, la idea del final del capítulo 12 de mostrar el camino, de seguir un mejor camino, y comienza a decir, hermanos, sigan el amor, sigan el amor. Esta idea de seguir es una palabra griega que implica que vayamos en pos del amor como si estuviéramos de cacería, ¿verdad? Como de que lo alcancemos, que lo andemos buscando, y ahí está, y que lo alcancemos, que no lo dejemos ir, ¿verdad? Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, en ese sentido, nos ubicamos aquí. El apóstol nos señala la profecía como el don espiritual que debería ser promovido más que el don de lenguas. Recuerdan que veíamos que los corintios eran muy aficionados al don de lenguas porque era muy atractivo, muy exhibicionista. Entonces dice, pero fíjense más bien en la profecía. Este es el don más importante que las lenguas, es más útil. ¿Por qué es más útil? Porque el don de profecía edifica a la iglesia. Si tú hablas lenguas, pues si las entiendes, vas a ser edificado. Y si el que te oye las entiende, pues también va a ser edificado, ¿verdad? Pero si tú hablas en una lengua extranjera, en una lengua extraña, y los demás no entienden, entonces vamos a quedar, como decíamos en la antigüedad, ¿no? Con cara de what. Sí, sí, ¿qué dijo, no? No le entiendo nada. Ahora, la profecía en la escritura a veces es una profecía predictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el Señor nos anuncia en su palabra las cosas que han de venir, nos anuncia el futuro. En ese sentido puede haber profecía predictiva.
Yo digo, he aquí Asiria, báculo de mi furor, yo traeré a los asirios y los destruirán a ustedes, no dice ahí en Isaías. Entonces el Señor estaba advirtiendo al pueblo de Israel que como juicio vendría el pueblo de Asiria. Es una profecía predictiva que se vino a cumplir en el año 720 antes de Cristo, ¿no? Como Israel no se arrepintió, vino el Señor y trajo a los asirios y aplastó al reino del norte, ¿verdad? Entonces, la profecía predictiva es así. Vean ustedes otra ilustración en Isaías 41, donde el Señor señala esta profecía, este, el, en este punto que cuando alguien anuncia, en este caso la profecía 41, Isaías 41, en el versículo 21, era una prueba de acuerdo a lo que el Señor mismo reveló. Dice, aleguen 41:21 por vuestra causa. Está hablando y criticando la confianza en los ídolos. Y dice que se presenten los ídolos, que aleguen, que pongan sus alegatos. Por vuestra causa, dice Jehová, exhibid vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Traigan a sus ídolos, no anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, que los ídolos nos digan cómo fue creado el mundo, cómo ocurrió, o sea, puras cosas que no se podían hacer, ¿no? Y entonces dice, pondremos nuestro corazón en ellos, y entonces sepamos también su fin y hacernos entender lo que ha de venir. Es decir, el Señor se está burlando de los ídolos, ¿no? Que vengan y que nos digan cómo fue creado el mundo y que nos anuncien también la conclusión del mundo, cómo va a finalizar y qué es lo que va a pasar. Obviamente un ídolo no puede hacer ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, dadnos nuevas, dice, de lo que ha de ser después, para que sepamos que sois dioses. Pero si no lo puedes hacer, entonces no sirves para nada, eres basura. Eres un vaciadizo, eres vanidad, es lo que dice el profeta, ¿verdad? Dios a través del profeta. Solo el Dios verdadero puede anunciar lo que fue en el principio, cuando no había nadie, a menos que alguno de aquí tenga más de 6,000 y tantos años, ¿verdad? Que nos vemos acabados, pero no tanto, ¿no? Como siempre decimos. Entonces, no hubo nadie que estuviera en la creación, ¿verdad? Solamente Dios nos puede revelar cómo fueron hechas las cosas. Y obviamente pues el final se acerca, ¿verdad? Y Dios lo ha anunciado de qué manera va a ser. Este mundo se tornará, como sabemos, cada vez en un sentido peor, en el sentido de la iniquidad y la maldad, hasta que venga un gobierno mundial que controlará todas las cosas y se presentará un gobernante maligno, ¿no? Llamado un anticristo. Hay muchos anticristos. Las religiones adversas o adversarias son anticristos, ¿no? El Papa es un anticristo. Bueno, entonces, este, solamente Dios puede decirnos cómo fueron hechas todas las cosas al principio y también cómo será el desenlace al final de los tiempos. Sin embargo, en el contexto de Corintios 14, Pablo nos habla de profecía, pero no en el sentido predictivo, ¿verdad? Sino que nos habla de la profecía en sentido explicativo y doctrinal. Hay una profecía que es en sentido explicativo y doctrinal. El profeta es quien habla a los hombres de parte de Dios. Y nos dice este versículo, señálenlo ahí, volvemos a Corintios 14, especialmente el versículo 3 nos dice, porque el que profetiza, aquí nos está diciendo cuál es la labor y la función del profeta. Dice, el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación, ¿no? Entonces nos interpreta lo que es la profecía. Hablar para qué? Para edificación, exhortación y consolación. En este sentido, si vamos con la definición que nos da el apóstol, la predicación sería lo más cercano al ejercicio de este don en el tiempo presente. Sí, el ministro en ese sentido se constituye como un profeta cuando nos habla de parte de Dios su palabra y no la explica y no la aplica.
En ese sentido, el que predica expone la palabra en forma explicativa, doctrinal, enseñando los misterios del Evangelio. Un misterio es algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que es revelado ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, el misterio de que los gentiles habían de heredar también la salvación y no solamente Israel. Era un misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado con la venida de Cristo y la predicación apostólica, ¿verdad? Entonces, aunque vamos a decir, el predicador hay que señalarlo, los predicadores no son inspirados. O sea, uno no puede decir, no, yo tengo que confiar en lo que dice este predicador porque es el varón de Dios, ¿no? Y lo suben como 4 metros encima del piso y el hombre camina así, ¿no? Como si, ¿no? Partiendo plaza, como si fuera torero. Pues no es así, ¿verdad? El predicador no es inspirado. En la medida que los predicadores se apegan fielmente a la escritura, en ese sentido, en ese mismo sentido, el predicador nos hablará de parte de Dios y conforme a Dios, ¿verdad? Delante de Dios, como ese libro por ahí que anda circulando, convirtiéndose de esta manera el predicador en nuestro profeta, el que nos habla de parte de Dios. ¿Para qué? Para edificación, para consolación, para exhortación. Por lo tanto, fuera de toda discusión, dice Pablo, la profecía es mayor que las lenguas, porque a través de ella la iglesia recibe edificación, es decir, la iglesia es construida. La palabra edificación viene de la construcción, ¿verdad? Es un término que se usa en la construcción. Hay que edificar, hay que levantar una casa, de acuerdo al plano, ¿no? Entonces, las puras lenguas sin traducción resultarían a fin de cuentas, como dice el versículo 23, si entran los inconversos, si entran los indoctos y todos están hablando en lenguas, ¿qué van a decir? No van a entender nada. ¿Y qué van a decir? Estos cuates están loquitos, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la escritura. Por lo tanto, dice Pablo, versículo 26, 14, 26, cuando se reúnan, y esto es en el tiempo en que estaban vigentes los dones extraordinarios, cuando se reúnan, dice, alguno trae doctrina, trae lengua, trae interpretación, hágase todo ordenadamente, ¿no? Es lo que nos está diciendo en el versículo 26. Cuando os juntáis, esta es la palabra, os juntáis para hacer sinagoga, no os juntáis para hacer templo, para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Cuando os juntáis, dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, ahí está el asunto. Dios está priorizando la edificación en la enseñanza, por supuesto, ¿verdad? Para que la asamblea no resulte en edificación y no en algarabía y confusión, ¿no? Fuimos a escuchar la predicación, pero no le entendimos nada y salimos más enredados de cómo llegamos, ¿no? Entonces, pues, no nos va a gustar, ¿verdad? ¿Tú le entendiste? No, no, yo no le entendí nada, ¿verdad? Entonces, así no funciona, ¿verdad? Entonces, el primer principio es el principio de que la enseñanza debe ser edificativa, ¿no? Que debe haber edificación. El segundo principio, versículo 6 hasta el 25, en esta sección vemos el principio del entendimiento. En esta sección el apóstol enfatiza que, puesto que los dones de ciencia, profecía, lenguas, interpretación de lenguas estaban funcionando, este, entonces, para que la verdad fuera impartida, todos estos dones extraordinarios fueron dados para que la verdad del Nuevo Testamento fuera establecida. Recordamos que ese tiempo estaban vigentes estos dones para autorizar el mensaje y los mensajeros como de parte de Dios, ¿no? Dios perdona pecados, ¿no me crees? Entonces tú levántate y anda. Ay, caray, entonces el milagro reforzaba que el mensaje que traía el mensajero era genuino, era verdadero, ¿no? Entonces, así,
En esta sección el apóstol enfatiza que puesto que los dones de ciencia, profecía, lenguas, interpretación funcionaban juntos para que la verdad fuese impartida, entonces se hacía necesario que en las reuniones prevaleciera el entendimiento. ¿Por qué era necesario? O sea, bástenos recordar, vean Mateo 13:23, recordando en la parábola del sembrador, Mateo 13, y en el versículo 23, nuestro Señor nos dice, al concluirla, dice Mateo 13, en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto y lleva a uno a 100 y otro a 60 y otro a 30, ¿no? Pero el punto que estamos aquí es el principio del entendimiento. Nuestro Señor nos dijo en esta parábola que la palabra que era sembrada debería ser que entendida para que lleve fruto. De lo contrario, podría ser arrebatada del camino, de lo contrario se secaría por no tener raíz, de lo contrario se ahogaría por los afanes de este siglo, ¿no? Entonces es muy importante este principio del entendimiento. Por eso, ¿no? Aunque sabemos que todos esos dones no están vigentes, hay grupos que todavía piensan que esos dones continúan, ¿verdad? Y llega uno, algunos de nosotros salimos de grupos de esa categoría y nosotros sabemos, ¿no? De repente se soltaba, decían, se soltaba el espíritu y todo el mundo empezaba Barcina, Barzán y Racatracatán y así más o menos, ¿no? Entonces, ¿y qué entendíamos? Nada, ¿verdad? Era una algarabía tremenda, ¿no? Y todos muy felices porque decían, se está derramando el Espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Pero era un error, ¿no? ¿Por qué era un error? Porque no se estaba respetando el principio que estamos viendo ahorita aquí. ¿Cuál es ese principio? El entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay edificación. No ayuda para nada. En esta sección el apóstol señala varias veces la palabra entendimiento o la necesidad de este entendimiento para que exista edificación. Vamos a ver algunas ilustraciones. Por ejemplo, en 14:9 nos dice, así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante o palabra comprensible, es decir, para entenderla, entonces no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Entonces hay que dar palabra significativa, hay que dar palabra comprensible, de otra manera no va a haber edificación si no hay comprensión. Versículo 14. ¿Qué pasaría, dice, si yo orara en lengua desconocida? Mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto, ¿no? Cuando estaban vigentes los dones, las personas hablaban en otro idioma, Barzina, Barzán, y si nadie les entendía, pues ellos eran edificados y hablaban con Dios, dice el apóstol, pero no servía para los demás. ¿Por qué? Porque no había entendimiento. Perdón la reiteración, ¿no? Pero es a través de esto que podemos comprender el asunto. El versículo 15 y 16. Oraré con el espíritu, oraré con entendimiento, cantaré con el espíritu, cantaré con entendimiento, porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar de un mero particular que te está oyendo ahí, ¿cómo diré el amén o la acción de gracias? Porque no sabe lo que has dicho. A Barcina, Barzano, sí, gloria a Dios. ¿Y qué dijo? Pues a Barcina, Barzán, ¿verdad? No le entendimos nada, ¿verdad? Estás dando, ¿qué tal si dijo otra? O sea, el apóstol nos dice, ¿no? Cuando dice, ninguno que está hablando por el Espíritu llama anatema a Cristo, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que, si la persona está diciendo, Cristo es maldito y tú vas a decir, amén, gloria a Dios. ¿Qué pasó, verdad? Eso es terrible.
Entonces, el apóstol está poniendo estas ilustraciones. Es necesario que haya entendimiento, que el que te oye sepa lo que está oyendo, para que de esta manera, si tú estás hablando la palabra de Dios, él pueda decir, gloria a Dios, que viene, Dios nos consuela. Sí, gloria a Dios, que sí nos consuela, ¿verdad? Que se entienda. Versículo 19. Otra ilustración nos dice, pero en la iglesia dice Pablo, que él, no era presumido Pablo, pero lo obligaron, ¿no? Ustedes me obligaron a confrontarlo. Dice, hablo lenguas más que todos ustedes, ¿verdad? Están presumiendo que uno habla lenguas, yo hablo lenguas más que todos ustedes, ¿verdad? Sí, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, que agarrarme diciendo 10,000 palabras y que nadie me va a comprender. Claro, todos dirían, oh, qué grandioso, Pablo, cuántas palabras, 10,000 palabras en otra lengua extraña, ¿verdad? Tendría un vocabulario bastante bueno, ¿no? 10,000 palabras ya para hablar otro idioma, pues ya vas de avance, ¿no? Entonces así el apóstol señala que prefiere en la iglesia hablar 5 palabras con entendimiento. Versículo 23, que ya lo hemos dicho, ¿qué pasaría si todos están hablando en idiomas y entra un inconverso? Y todos están hablando, unos en ruso, unos en francés, unos en italiano, otros en chino y entran y todos, ¿qué es esto? Sí, exacto, ¿no? Están todos locos, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie entiende, ¿no? Sí, entonces se está privilegiando en ese sentido el principio también, no solo que sea edificante, sino que haya, por supuesto, entendimiento, ¿no? El apóstol continúa su argumento de la necesidad de entendimiento con algunas ilustraciones. Primero los instrumentos musicales en el versículo 7. Dice, ahí está la flauta y la cítara, ¿no? La guitarra moderna, vamos a decir, ya ve cómo es la cítara, así que la tocaban en una arpa pequeña, ahí en sus seminarios traen una cítara, ¿no? Entonces, él dice los instrumentos musicales, si están sordos o si están desafinados. A veces aquí los que se sientan en esta esquina que se ponen a cantar los himnos como que cada quien se va por su lado y cómo se oye. Se oye feo, ¿verdad? Dicen, ay, ahora no lo cantaron bien los himnos porque se fueron chuecos, ¿verdad? Y de repente uno canta en do y el otro anda cantando en si bemol o quién sabe en dónde andará, ¿verdad? Por allá. Estoy diciendo notas que no comprendo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se podrá cumplir la función? ¿Sí? El segundo instrumento que cita es la trompeta, más eficazmente traducido como sería el clarino, porque está hablando de la batalla y de la guerra. Y dice, si el que le toca decir al ataque, pero en lugar de manda otra pieza, ¿qué hacemos? Nos retiramos, avanzamos, nos sentamos. Entonces, tiene que mandar la señal exacta, ¿sí? el, si en lugar de dar el toque de queda se avienta una marcha y no, pues van a salir todos los soldados, no van a descansar, no se van a salir del cuartel a marchar, ¿no? Van a seguir el sonido del clarín. Si es incierto, si no da la orden, si no da el tono claro, ¿cómo sabrá el soldado si se están marcando ataque o retirada, ¿no? Luego dice así también el otro ejemplo, después del versículo 8, los seres humanos en la comunicación. Dice, ciertamente hay muchos idiomas en el mundo. Algunos hablan italiano, otros hablan francés, otros hablan totonaca, ¿no? Náhuatl o lo que sea. Imagínense, empezamos aquí, si hay algún hermano, tenemos hermanos que hablan dialectos, o tenemos hermanos que hablan en otros idiomas, en inglés o en alemán, y empiezan a hablar, pero los que no entendemos, ¿sí? Guten Morgen. Ay, caray, ¿qué dijo el hermano? Y la hermana sí dice, sí sabe qué dije, ¿verdad? Por la mañana. Guten Morgen, por la mañana. Buenos días, ¿verdad? Sí, no sé si lo pronuncié bien, hermano, pero más o menos. Entonces, el asunto es que si alguien habla un idioma y tú no lo entiendes, pues te vas a quedar fuera, ¿verdad? En knockout. Entonces, dice así, si ustedes ustedes tienen idiomas, si hablan un idioma que los demás no entienden, voy a ser como extranjero. Algunos no saben, ¿no? Pero cuando el hermano dice a Barzín, a Barzán,
La idea de seré un extraño o un bárbaro es en la versión antigua, ¿verdad? Es barbar, el que no entiende. Entonces, por eso es abarcín, abarzán. Ese es un lenguaje de un bárbaro que no entiende, ¿no? No te entiendo nada, no me entiendes, ¿no? Así también dice a los corintios, si ustedes al hacer uso de los dones espirituales, entonces procuren que haya entendimiento, porque si no hay entendimiento en lo que están diciendo, no va a haber edificación. Por mucho que estés tú aquí hablando en otra lengua y dices, este cuate, no le entiendo nada, pues mejor me voy a platicar con Luis porque al otro no le entiendo nada, ¿verdad? Entonces, voy con uno que me entienda. Y da lo mismo en el sentido de versículo 13 al 17, si cantas, oras o bendices. O sea, si cantas, oras o bendices, pero las personas no te entienden, entonces por mucho que tú te pares y yo voy a orar aquí en lenguas para pantallar a todos y no sirve de nada, ¿verdad? Porque no me van a entender. No hay comprensión, no hay entendimiento, ¿no? ¿Cómo puede ser ayudado o edificado a alguien? ¿Cómo va a poder decir el amén si no sabe lo que estás diciendo, no sabe lo que estás pronunciando? Así pues, el apóstol continúa su argumento, aunque en lo personal dice, hablo muchas lenguas, me reservo, y en la iglesia, versículos 18 y 19, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que empezar a hablar lenguas como loco, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hermanos Corintios, versículo 20, no sean infantiles en el modo de pensar, sean infantiles, dice, para la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, claro, un niño no tiene malicia, ¿verdad? Un bebé muy pequeño, hasta cierta edad no tiene malicia, ¿verdad? Si sean así, dice, no sean infantiles en el modo de pensar, sean infantiles tocante a la malicia, ¿verdad? Que sean puros en su mente. No está su mente cochambrosa como la de algunos de nosotros que estuvimos en el mundo, en el pecado terriblemente, ¿no? Nuestra mente está en muchos casos muy afectada y dañada por los vocabularios, las palabras, y para cambiar todo eso. Algunas veces les he puesto una ilustración en ese sentido, ¿no? Cuando tú decides desconectarte de todas estas cosas, sí, imagínate que te prenden la música y tú eres Sergio el bailador, ¿no? Entonces inmediatamente se empieza a mover tu pierna, ¿verdad? Empiezas a marcar el ritmo. Para separarte de eso, ¿cómo le vas a hacer? No, es fácil, ¿no? Y vas pasando y está ahí la tienda de Electra, gracias por el comercial, y con la música y tú te empiezas a, ay, caray, no, ¿no? Entonces, trata de separarte de eso y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, separarte para no reaccionar ante esos estímulos, ¿no? Tienes que mortificar, tienes que trabajar duro en eso hasta que quedas, no oigo, no respondo, no reacciono a nada de esta música, a nada de este sonido. O sea, tiene que haber un entrenamiento en todo eso, ¿no? Entonces, la última ilustración de Pablo en el versículo 21 al 25 nos habla de que, dice, está escrito en la ley, dice, Dios había dicho y había anunciado que al pueblo de Israel te voy a hablar con otras lenguas, en otro idioma, y ni aún así me entenderéis, ¿verdad? Y fue lo que pasó, el Señor advertía, como Pablo remarca, el texto es Isaías 28, 11 y 12, Pablo remarca que en esa ocasión Dios había dicho que hablaría a Israel en otras lenguas para que se volviesen a Él, para que se arrepintieran. Es decir, ya ensayé todas las tácticas, ya ensayé todas las cosas que voy a hablar en otras lenguas. Voy a tomar la lengua de un pueblo pagano y te voy a hablar la verdad de Dios en una lengua pagana que tú menosprecies a los paganos. Yo los voy a usar y ellos te van a hablar la palabra de Dios en su lengua a ti, a ver si así entiendes, para decirte qué cosa, que tu corazón está más endurecido de estos paganos a los cuales tú desprecias. Ese era el pensamiento y la idea, ¿no? Entonces te voy a hablar con la lengua de los asirios, los cuales tú odias, ¿no? Y les habla con la... Y ni así entendieron. ¿Y qué pasó cuando más adelante
vinieron los de Babilonia. Sucedió exactamente lo mismo, ¿no? Les traje a los babilonios, los conquistaron, ni así entendieron, ¿verdad? Hermanos, ¿qué sucedió en Pentecostés? Dios habló al pueblo de Israel, trayendo a todos los israelitas expatriados, ¿no? Trayéndolos y hablaban otros idiomas. Y entonces los israelitas oriundos estaban ahí y oyen hablar en otros, a los otros que dominaban otro idioma, los oyen hablar, dicen, ¿qué está pasando? Glorifican a Dios en otros idiomas, ¿no? Era para darles una lección. Por supuesto, Israel entendió y se arrepintió, ¿verdad? No, volvieron a estar endurecidos, ¿no? Es lo que está usando Pablo, ¿no? Este, usa esta ilustración para reprenderles. Les está diciendo lo mismo a los corintios, ¿no? Como al pueblo de Israel en tiempos de Cristo, los apóstoles recibieron la misma señal y no hicieron caso, siendo destruidos en el año 70. Así que Pablo dice, esas señales son para los incrédulos, no para los creyentes. No se aficionen, hermanos de Corinto, tanto a las lenguas, sino más bien por la profecía, un don que trae edificación, que trae consuelo, que trae exhortación. Porque si todos hablan en lenguas y en la reunión de la iglesia y vienen los incrédulos y los oyen otra vez, versículo 23, van a decir que están locos. Si no hay interpretación, si no hay entendimiento, pero si todos profetizan y ya hablan la palabra de Dios, ¿sí? Entendible, entonces habrá edificación, ¿no? Y todos serán convencidos. Y si muchos de ellos probablemente sean convertidos por la palabra de Dios, no convencidos por la verdad de Dios. Ok, así que cuando se reúnan 14:26, hagan las cosas con entendimiento para que todos sean edificados, ¿no? Entonces, dos principios. Primero, la edificación, luego el entendimiento. El tercer principio señalado desde el 27 al 40, el tercer principio señalado es el orden. Versículo 27 en adelante. Si van a hablar en idiomas, voy a parafrasearlo, ¿no? 27 y 28. Si van a hablar en idiomas, que lo hagan dos o tres máximo en la reunión, ¿no? Y por turno, ¿verdad? Porque si empieza a hablar uno en inglés aquí y el otro ya en francés y los dos hablan al mismo tiempo, yo no voy a saber a cuál de los dos escuchar, ¿no? Porque ni hablo inglés ni hablo francés, ¿no? Ay, entonces, uno por uno, ¿no? Si está hablando este que habla francés, la hermana que habla francés va a hablar ahí, entonces vamos a escuchar y luego vamos a esperar la interpretación, ¿verdad? Entonces, háganlo en orden y que lo hagan dos o tres máximo por turno. Si hay intérprete, si no hay intérprete, cuando estaban vigentes estos dones, si no hay intérprete, ¿qué tenían que hacer? Callarse, ¿no? Hermanos, todos los que estamos aquí, si alguno de nosotros estuvo en medio de una iglesia que practicara estos dones, ¿qué es lo que hemos visto ahí? Empiezan a hablar según ellos, todos en lenguas, todos, a donde quiera y tú volteas y ahora, ¿quién sabe qué tanto? ¿Sí? Y es verdaderamente que una confusión, una confusión. Entonces, ni siquiera, ¿no? Estos grupos que dicen seguir y que tienen los dones y los privilegios de la iglesia primitiva, ni siquiera siguen las instrucciones, en este caso que estamos escuchando que el apóstol Pablo daba para el uso de estos dones, ¿no? Si van a hablar, hablen por turno y máximo dos o tres, y eso es si hay intérprete. Si no hay, les he platicado esta ilustración. Uno de los pastores que participó en la fundación de esta iglesia, el hermano Jaime Hendrix, a través de él yo llegué a tener contacto con el hermano Tomás. El hermano Jaime Hendrix, él estuvo aquí como misionero casi año y medio. Y él tuvo una vez en su propio país una historia. Dice que él es descendiente ya falleció, es descendiente de judíos. Entonces, con otro hermano de allá de Estados Unidos, también judío, se metieron en una asamblea pentecostés.
para comprobar el asunto, ¿no? De si verdaderamente las lenguas eran genuinas y la interpretación de las lenguas. Entonces se pusieron ellos de acuerdo, entraron y su amigo citó el libro de Isaías, ¿sí?, en hebreo y habló y citó un texto. Entonces se levanta otro en la congregación y dice, el Señor dice, y ya dio la interpretación. Entonces se para el que habló y dice, no, yo no dije eso, ¿verdad? Yo cité Isaías 26 y lo vuelve a citar, yo dije, así dije. No, 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 dice hermano, no, es que usted no entiende, dice, usted habló en un idioma que no entiende, pero el hermano es intérprete y le está diciendo, dice, no, hablé en este idioma y es este texto y te lo repito, ¿no? Lo sacaron a patadas a ellos dos de ahí, de esa reunión, porque desenmascararon lo que estamos platicando, ¿verdad? Entonces así, si hay intérprete, si no, pues que guarde silencio, ¿no? En el tiempo que estaba la vigencia de los dones. Del versículo 29 al 33 dice, tocante a los profetas, que también lo mismo, el orden, que hablen dos o tres y los demás que juzguen. O sea, no se trataba de que alguien hablara en otro idioma y dijera estoy profetizando y ya lo aceptaban de inmediato. No, tenían que juzgar lo que estaba diciendo. Hermanos, si estamos diciendo, ¿no? El predicador ahora es un profeta, entonces cuando usted oiga al predicador, usted tiene que aceptar todo lo que el predicador diga, aunque diga no. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que juzgar, tiene que examinar y tiene que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Obviamente no oímos en automático, ¿verdad? Tenemos que examinar lo que la persona está diciendo, si es conforme a las escrituras. Dijo el apóstol Pablo que los de Berea eran más duchos, ¿no? Porque ¿cuál era su característica? Que examinaban, lo que checaban si lo que el predicador estaba diciendo era conforme a la escritura o no. Entonces, es lo que dice el apóstol, ¿no? Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen y que se acomode la enseñanza y concuerda esto con las enseñanzas de la escritura o se está inventando aquí algo el pastor, ¿no? Si otro recibe revelación como profeta, que calle el primero y deje que el otro profetice. En realidad, si uno estaba profetizando, vamos a ubicarnos en aquel tiempo, y luego este guarda silencio y comienza a hablar el otro, ¿qué es lo que entenderíamos? ¿Quién es el que otorga la profecía? Pues Dios, ¿no? Entonces Dios está dirigiendo la reunión, o si está hablando uno y ya lo de la profecía se levanta otro y habla, es Dios dirigiendo la reunión, por supuesto, ¿no? Ahora, dice Pablo respecto a los profetas que estos se deben sujetar, los profetas se sujetan a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, ya nosotros tenemos la escritura completa, pero hubo un tiempo en que esta escritura estaba solamente en la mente de los autores, en la mente de los escritores. O sea, lo que siempre decimos como argumento, ¿no? Los que estaban ahí en Jerusalén, los que estaban en Corinto, los que estaban en las diferentes partes por donde anduvo Pablo, no tenían escritura. Tenían al apóstol Pablo, no tenían a primera Pedro ni la segunda de Pedro, tenían al apóstol Pedro mismo, ¿verdad? Entonces, los que no tenían a Lucas, ¿verdad? El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, tenían a Lucas mismo que después escribiría, ¿verdad? Entonces, así el asunto. Dice Pablo entonces, respecto a los profetas que están sujetos a la profecía ahora ya está escrita, gracias a Dios, por su palabra, y nosotros podemos confrontar lo que alguien dice con Ahora ya nosotros no tenemos a Lucas, ni a Pablo, ni a Pedro, los tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Y a través de esta instrucción podemos confrontar y juzgar lo que un predicador dice o lo que una persona está enseñando a través de la profecía. Estamos acomodando lo espiritual que alguien está diciendo con lo espiritual que es revelado en la palabra, ¿verdad? Bueno,
Entonces los profetas se sujetan a los profetas. Si el hermano enseña fuera del contexto de la escritura, pues está equivocándose, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, si la profecía se sujeta a las escrituras, esto es lógico, porque no puede alguien profetizar en contra de lo que otro profeta también inspirado por Dios está diciendo, ¿verdad? Porque eso implicaría que habría en Dios que confusión o contradicción. Entonces eso no puede ser. Dios no puede tener contradicción ni confusión, sino que Dios es un Dios de orden, de entendimiento, de edificación. Entonces, por eso este principio es importante. El mensaje de los profetas y de los predicadores y maestros debe ser o debía ser examinado para ver si era conforme a la palabra, debía ser juzgado, ¿sí? Cuando alguien se levanta y nos dice, no, hermano, es que no hay elección incondicional, porque eso deja fuera el libre albedrío de los hombres y el derecho que los hombres tienen. Se dice, cae en ese cuate no está hablando conforme a la escritura, ¿verdad? Entonces tienes que estar atento, juzgando lo que se está diciendo. Ahora, como sabemos, nadie es infalible y cada creyente y cada iglesia debe discernir si la enseñanza es conforme a la escritura. Este, Aún peor el asunto, ¿no? Nos ha dicho ya el apóstol Pablo, nos dirá en su segunda carta, capítulo 11, versículo 13 y 14, que aún Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Aún voy a mencionar un nombre, ¿no? Aún Joaquín Nazón dice que hablaba la palabra de Dios, ¿no? Aunque está preso, ¿sí? Por todo su, por todo su engaño y sus tropelías, ¿no? Su red de corrupción y de abuso de menores y todo lo demás que fue acusada esta persona. Sin embargo, él se sentía y aún lo siguen considerando, ¿no? Como un profeta de Dios, ¿no? Es terrible. Entonces, nadie es infalible y cada creyente y cada iglesia debe discernir la enseñanza, porque dice Pablo, aún el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a las personas. Finalmente, el apóstol señala también en ese contexto 34 y 35 que las mujeres debían guardar silencio o permanecer en sujeción. Es interesante que antes, en los capítulos anteriores, dijo el apóstol Pablo que oraran, ¿verdad? Ahora dice, bueno, oren, pero dice, van a estar en sujeción. Si tienen alguna duda, no van a participar activamente. Si tienen dudas o algo, que pregunten en casa a sus maridos, ¿no? Entonces, aunque anteriormente les había permitido orar, ahora con respecto a la profecía les dice y les ordena permanecer en silencio y en todo caso, si había dudas, que preguntaran en casa a sus maridos. Hermanos, estábamos hablando, perdón el énfasis otra vez, de estos dones que estaban vigentes en el tiempo apostólico cuando la escritura no había sido dada, ¿no? Entonces, todas estas cosas se daban. Como ya tenemos la escritura revelada del Nuevo Testamento, todos esos dones extraordinarios de lenguas, profecía, interpretación, milagros, maravillas, ya no está siendo hecho en una forma de costumbre en cada iglesia, ¿no? Ya no es así el asunto, ya murió el último apóstol y la revelación quedó completa y ya esos dones extraordinarios ya no están vigentes, ¿no? Ahora, terminamos del 36 al 40. Pablo no admitiría nuevas revelaciones. Él era un apóstol y tenía palabra autoritativa. Así que si alguno quería decir o juzgarle en cuanto a su profecía, no lo iba a aceptar, porque él tenía un don, el don apostólico. Este don no es que yo quiera ser apóstol, ¿no? O sea, ese don le fue concedido por Dios. Él formaba parte del grupo de los 12, ¿no? Sobre los cuales tenían como tarea poner el cimiento y el fundamento de la iglesia, darnos esta palabra.
¿sí? Entonces, si se levantaba cualquier hijo de vecino para querer contradecir a Pablo, dice, no, ya, yo soy apóstol, tengo las señales de apóstol. ¿Tú las tienes? Pues no, no las tenían, ¿verdad? No las tenían. Dice, yo recibí esto directamente de Cristo, el Evangelio, no las señales. Alguno que hubiera estado desde el principio, desde la predicación de Juan hasta el tiempo de la resurrección de Cristo, era un requisito para ser apóstol. Los que se dicen hoy en día apóstoles son apóstoles chatarra, ¿no? No sirven. ¿Sí? El apóstol Pablo, que fue, como él mismo se califica, un abortivo, efectivamente recibió la revelación y la palabra directamente de Cristo, que se le apareció particularmente a él, camino a Damasco, y le enseñó el Evangelio. Y después se fue Pablo a predicar por su lado, y muchos años después se encontró con los apóstoles y se quedaron sorprendidos. Dice, ¿cómo? El Evangelio es exactamente el mismo que nos dio a nosotros que caminamos con Él. Y le dieron la mano en señal de qué? De compañerismo. Decir, es cierto, sí, tu Evangelio es igual al de nosotros, ¿verdad? Y así el asunto. Así que él mismo no admitiría que otra persona dijera que tenía revelaciones en contra de lo que él estaba diciendo, porque él era un apóstol y tenía palabra autoritativa. Y si alguno se creyera como de la estatura para refutar al apóstol, lo primero que tendría que hacer, dice Pablo, es reconocer que la profecía que les estoy dando es genuina, ¿no? Si te opones a ella, ya sé que eres chatarra, así que hazte para un lado, ¿no? Por lo tanto, si alguno se atreviera a ignorar esa palabra de exhortación que da Pablo aquí en Corintios 14, dice el propio apóstol Pablo, si uno quiere ignorar esa palabra, entonces él mismo será ignorado por mí y por la iglesia, ¿no? Entonces, en resumen, procuren, dice Pablo, la profecía y no impidan el hablar en lenguas. Repito, una instrucción da